Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Can Yaman que han causado un verdadero revuelo en las redes sociales y que, estoy seguro, los van a emocionar. De verdad que esto es algo que no se pueden perder. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, o incluso si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán porque AQU encontraron en las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus artistas favoritos. Asu que ya saben, denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos con el tema de hoy. Como ya les adelantaba, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos actores que conquistaron al mundo con su química en la exitosa telenovela, Erkenci Kuay, han sido objeto de rumores y especulaciones sobre su relación Superíndice 3N desde que terminaron las grabaciones de la serie. A pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus carreras y vidas personales, el cariño más menos hoy la admiración Superíndice 3N de los fans por esta pareja televisiva siguen intactos. ¿Y es que CU Superíndice 3 mono enamorarse de la magia que transmitieron juntos en la pantalla? Esa chispa, esa complicidad, esa forma en que se miraban. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba ese ayu de la simple actuación Superíndice 3N. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación Superíndice 3N. Han evitado hablar directamente sobre el tema en entrevistas y redes sociales, alimentando aún las especulaciones y los deseos de sus fans de verlos juntos de nuevo. Esta actitud, aunque comprensible considerando la presión Superíndice 3N medio tica a la que sometidos, no ha hecho que intensificar la curiosidad del público. Cada interacción Superíndice 3N, cada like en redes sociales, cada comentario sutil era analizado con lupa por los fans, buscando pistas sobre una posible reconciliación Superíndice 3N. Y es que Q Copyright N no ha más menos dado alguna vez con que la magia de la ficción Superíndice 3N se haga realidad. Sin embargo, recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han sorprendido a todos y que, como les prometo, los van a emocionar. Estas palabras han roto el silencio que rodeaba su relación Superíndice 3N con Demet, abriendo una ventana a la posibilidad de que aún exista algo especial entre ellos. La reacción Superíndice 3N de los fans ha sido inmediata y abrumadora, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, esperanza y alegría. Can y Demet volved, Erkencicus forever, amor turco son solo algunos de los hashtags que se han vuelto tendencia en las últimas horas. En una entrevista para una revista italiana, Can fue preguntado directamente sobre Demet Özdemir y su experiencia trabajando con ella en Erkenci Kuay. Lo que dijo a continuación Superíndice 3N dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Can comenzó Superíndice 3 diciendo que Demet es una persona increíblemente talentosa y profesional, y que trabajar con ella fue una de las mejores experiencias de su carrera. Hasta AQU, nada fuera de lo común, ¿verdad? Palabras amables, elogios profesionales. Algo que se espera de un actor al hablar de su compa más menos era de trabajo. Pero lo que vino después copyright, ese fue lo que realmente capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de todos. Pero luego Can continuó Superíndice 3 diciendo algo que dejó Superíndice 3 a todos sin aliento: Demet es una mujer muy especial. Tenemos una conexión Superíndice 3N muy fuerte, que va ese ayu de lo profesional. La quiero mucho y siempre le desearé copyright lo mejor. Estas palabras, cargadas de emoción Superíndice 3N y sinceridad, resonaron en los corazones de los fans de todo el mundo. Por fin, después copyright ese de tanto tiempo, Can se atrevo a expresar abiertamente sus sentimientos hacia Demet. Una confesión Superíndice 3N que ha desatado una oleada de especulaciones y fantasías. Imagúnense la reacción Superíndice 3N de los fans al escuchar estas palabras. Después copyright ese de aún más menos de silencio y especulaciones, Can Yaman finalmente se abrió Superíndice 3 y expresó Superíndice 3 sus sentimientos hacia Demet Özdemir de una manera tan sincera y emotiva.
Era como si, de repente, el muro de contención superíndice 3n que habían construido alrededor de su relación superíndice 3n se hubiera derrumbado, permitiendo que la luz de la esperanza volviera a brillar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes, teorías y deseos. Los fans rescataron fotos y vídeos de Erkenci Kwai, reviviendo los momentos memorables de la serie y analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Estas declaraciones han reavivado la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que la idea de un reencuentro, ya sea romántico o profesional, resulta irresistible para aquellos que se enamoraron de su química en Erkenci Kwai. Muchos más menos han con una segunda temporada de la serie, o con un nuevo proyecto que les permita volver a compartir pantalla. Otros, optimistas, anhelan una reconciliación superíndice 3n en la vida real, una oportunidad para que su historia de amor tenga un final feliz. Pero ¿qué copyright significan realmente estas palabras? ¿Será que Kanawen siente algo por Demet? ¿O simplemente es tú, hablando de una amistad profunda y duradera? Esta es la pregunta que se hacen todos los fans. ¿Será una simple muestra de afecto platu superíndice 3 Nico, o un indicio de que aún hay fuego bajo las cenizas? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos dos. Pero eso no impide que especulemos y analicemos cada detalle en busca de pistas. Analicemos juntos lo que Kan dijo y tratemos de descifrar el significado real de sus palabras. Cada frase, cada palabra, cada entonación superíndice 3n puede ser clave para entender lo que realmente siente Kan por Demet. Es como un rompecabezas que tenemos que armar, pieza por pieza, para descubrir la verdad. En primer lugar, es importante destacar que Kan Yaman es conocido por ser una persona muy reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal. No es un actor que suela airear sus intimidades en público, ni que se deje llevar por las emociones en las entrevistas. Por lo tanto, el hecho de que haya decidido hablar abiertamente sobre Demet en una entrevista es algo significativo en sí mismo. Es una ruptura con su habitual reserva, una más menos al de que considera importante compartir sus sentimientos con el público. No es común que Kan hable de sus relaciones personales con tanta franqueza, lo que sugiere que su conexión superíndice 3n con Demet es realmente especial. Es como si hubiera decidido bajar la guardia y mostrar su lado vulnerable, confiando en que sus fans entenderán y respetarán sus sentimientos. Un gesto que sin duda ha sido muy valorado por sus seguidores. Cuando Kan dice que Demet es una mujer muy especial y que tienen una conexión superíndice 3n que va de lo profesional, esto dejando claro que su relación superíndice 3n no se limita superíndice 3 al trabajo en Erkenci Kwai. Es evidente que durante las grabaciones de la serie, Kan y Demet desarrollaron un vínculo muy fuerte, que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en algo profundo. Esta conexión superíndice 3n, que se hizo evidente en cada capítulo de la serie, es lo que cautivó superíndice 3 a los espectadores y los hizo creer en su historia de amor. La frase «la quiero mucho y siempre le desearu copyright lo mejor» es particularmente emotiva y reveladora. Kan estuvo expresando un sentimiento de cariño más menos o y afecto hacia Demet, que no parece ser simplemente platu superíndice 3 Nico. Aunque no estuvo declarando explícitamente que estuvo enamorado de ella, sus palabras sugieren que siente algo muy fuerte por Demet y que se preocupa por su bienestar. Es una muestra de afecto genuina, que va allá de la simple amistad. Es importante tener en cuenta que estas declaraciones de Kan se producen en un momento en el que tanto con diéresis copyright L como Demet en solteros. Demet se divorció superíndice 3 recientemente de su esposo, el cantante Oyuzhan Párrafo, y Kan terminó superíndice 3 su relación superíndice 3n con la presentadora italiana Diletta Leotta hace un tiempo. Esta coincidencia ha alimentado a UNMU, las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo, ya que ambos libres para explorar nuevas relaciones. La soltería de ambos abre la puerta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n, un nuevo comienzo para su historia de amor. Por supuesto, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Kan simplemente es tu copyright expresando un sentimiento de amistad y cariño más menos o hacia Demet, sin que esto signifique que quiera retomar una relación superíndice 3 en romántica con ella. Sin embargo, sus palabras son lo suficientemente ambiguas como para dejar abierta la posibilidad de que aún sienta algo por ella. La clave está en la interpretación superíndice 3n que cada uno haga de sus palabras. Amistad o algo
Esa es la cuestión superíndice 3n. Además es importante recordar que la prensa y los medios de comunicación superíndice 3n a menudo exageran o malinterpretan las declaraciones de los famosos. Por lo tanto, es posible que las palabras de Khan hayan sido sacadas de contexto o interpretadas de manera incorrecta. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta, sus declaraciones siguen siendo significativas y reveladoras. Debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo, pero tampoco podemos ignorar el peso de sus palabras. En mi opinión superíndice 3n, las palabras de Khan Yaman hacia Demet Özdemir son una muestra de madurez y sinceridad. A pesar de que su relación superíndice 3n no funcionó superíndice 3 en el pasado, Khan ha demostrado que aún siente un gran cariño más menos o irrespeto por Demet. Es un gesto de nobleza, una prueba de que a pesar de los obstáculos, su vínculo sigue siendo fuerte. No es claro si esto significa que quiere retomar una relación superíndice 3n romántica con ella, pero sus palabras dejan abierta la posibilidad de que aún exista una conexión superíndice 3n especial entre ellos. La puerta no es cerrada, y eso es lo que alimenta la esperanza de los fans. Quizás el tiempo, la distancia y la experiencia hayan madurado su relación superíndice 3n, y ahora estén listos para darle una nueva oportunidad. Lo que es seguro es que las declaraciones de Khan han reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans de Erken Zikway, que más menos han con ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Ya sea en la vida real o en la pantalla, la magia que transmitieron juntos es innegable, y muchos esperan que algún dúo vuelvan a compartir esa magia con el mundo. Su química es un imán para el público y su reencuentro será un bombazo mediático. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre estas declaraciones de Khan Yaman. ¿Creen que aún siente algo por Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber si comparten mi entusiasmo y mi esperanza, o si son muy escépticos. En resumen, las recientes declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir han causado un gran revuelo en las redes sociales y han reavivado la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Khan expresó superíndice 3 un sentimiento de cariño más menos o y afecto hacia Demet, dejando claro que su relación superíndice 3n no se limita superíndice 3 al trabajo en Erken Zikway. Aunque no es claro si esto significa que quiere retomar una relación superíndice 3n romántica con ella, sus palabras dejan abierta la posibilidad de que aún exista una conexión superíndice 3n especial entre ellos. Lo que es seguro es que la magia que transmitieron juntos es innegable, y muchos esperan que algún dúo vuelvan a compartir esa magia con el mundo. La pregunta ahora es, ¿responderá Demet a estas declaraciones? ¿Compartirá sus sentimientos con el público? Estaremos atentos a cualquier novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo las declaraciones de Khan Yaman. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus artistas favoritos. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles una última cosa. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún dúo veamos a Khan y Demet juntos de nuevo.